Ok. Bueno, entonces, muy buenas tardes. La tertulia de la tarde de hoy vamos a abordar el tema de la escuela de Erlangen y con base en los criterios o los elementos centrales que podamos recuperar de dos lecturas o dos textos que nos compartió Luis Francisco, pues vamos a ir abordando el tema. Y de allí pues también ver cómo se relaciona con otros de los temas o de otras tendencias en filosofía de la ciencia que anteriormente pues hemos abordado. En primer lugar, pues en la síntesis que construí sobre la teoría de Erlangen, encontramos unos representantes como son Lorenzen, Kamla, Schumer, y en antropología en antropología y filosofía cultural de la ciencia tienen estos autores una relación con esta perspectiva de filosofía de la ciencia, la cual no es exclusiva de, no es exclusiva de los temas del lenguaje filosófico, sino que además incluyen otros elementos que le son Yo me voy allá. cercanos. En primer lugar, pues entonces decir que la teoría constructiva tiene una base en ese racionalismo crítico, apela al rigor metódico, pero sin una base de una normatividad en sí misma, que parte del principio de que solo entendemos lo que podemos construir. Por eso también se lo considera como un constructivismo que consiste en desarrollar metódicamente una doctrina basada en reglas sobre el discurso. Para ello, pues toma como base el lenguaje cotidiano, el lenguaje de base que tiene una población, para con base en ello ir sustentando los elementos de la filosofía del constructivismo propiamente científico. Este constructivismo hay que diferenciarlo del constructivismo, digamos, del ámbito cognitivo o del cognitivismo, porque este se centra en la fundamentación de teorías. Y por ello su teoría general está basada en los medios lingüísticos del discurso racional, basado en reglas del lenguaje que tienen un carácter pragmático y que tienen una justificación particular de acuerdo a cada uno de los casos que vamos a ir desarrollando. Entonces, tienes la palabra Luis Francisco, o no sé si Roberto, sí, ya listo. que no tenía preparado. Para ayudar a seguir precisando el concepto, cuando estamos hablando de la escuela constructivista de Erlangen, de la Universidad de Erlangen, estamos haciendo la distinción de ese constructivismo que es un constructivismo a nivel del pensamiento, es epistémico. Está otro constructivismo que es el constructivismo de la epistemología genética de Jean Piaget, que ese lo miraremos después. Está la teoría constructiva de la ciencia, que tiene que ver con la escuela de la Universidad de Múnich, que Astrid hizo referencia ahorita, que es un constructivismo distinto. Y está el constructivismo social, que está muy relacionado con el interaccionismo simbólico, que es muy propio de las ciencias sociales. Entonces, vamos a distinguir el constructivismo de hoy, que es un constructivismo del pensamiento epistémico para las ciencias, que lo vincula con el lenguaje. Todos los demás, pues también el lenguaje tiene algo que ver, pero en este caso podemos iniciar diciendo que la escuela de Erlangen es una tendencia que es iniciada por el filósofo Paul Lorenzen. Paul Lorenzen fue un filósofo y matemático alemán
que, que se hizo conocido como fundador de la escuela de Erlangen, junto con Wilhelm Kamla, también con Schwemmer, Mitteltrass y Cambartel. Esos son los autores más significativos que se escuchan en relación con la escuela de Erlangen. Sin embargo, es un conjunto de conocimientos que no ha sido muy reconocido en Latinoamérica y por lo tanto, pues no se tiene mayor noticia. Vale la pena decir inicialmente que la postura epistemológica de el grupo de la escuela de Erlangen parte de un análisis de lo que es la fundamentación teórica a partir de los enunciados axiomáticos que se encuentran en distintos tipos de teorías. Entonces, podemos decir que para entender el principio de lo que es el entender sobre los enunciados iniciales de cualquier teoría, un enunciado inicial de cualquier teoría es lo que conocemos como enunciado axiomático, que es aquel tipo de enunciado, afirmación, afirmación o sentencia que no necesita ningún tipo de explicación o demostración previa, sino que se asume como verídico desde su inicio. Eso lleva a que sean la base de cualquier teoría. Los principios axiomáticos son muy recurrentes en la matemática. Por eso es que Lorenzen inicialmente se preocupa de cómo dar explicación al pensamiento constructivo desde la matemática, porque hay una situación histórica en la mayor parte de las ciencias donde hay unos enunciados iniciales que son de tipo axiomático y no tienen ninguna explicación. Y esto lleva a situaciones que pudieran catalogarse incluso de irracionales, porque ¿por qué un sistema que pretende ser racional, como el de cualquier ciencia, parte de principios que no son explicados racionalmente? Entonces, podemos decir que esta situación histórica de la ciencia apareció específicamente en la matemática, junto con lo que ya les decía del axiomatismo, y diciéndolo de una manera simplificada, los constructivistas de la escuela de Erlangen, pues aspiraban o aspiran a hacer también inteligible las bases de los sistemas deductivos, cuando estos sistemas deductivos de teoría parten de enunciados axiomáticos. Como los pasos particulares de la deducción también son inteligibles, como ya lo vimos en alguna ocasión, en los sistemas que son de origen axiomático y también deductivo, entre la discusión que se hace en el constructivismo, entonces hay un cuestionamiento acerca de la naturaleza racional de las bases de los axiomas y no hay preocupación por el problema de la deducción. El asunto de la deducción es una validez que se da desde el punto de vista formal, pero la validez de esas deducciones formales establecidas, por ejemplo, en el campo matemático, se ponen en cuestionamiento cuando no hay una explicación que permita entender el significado, origen y explicación de los axiomas que son la base de esas teorías. Es por eso que se requiere que la matemática se transforme de una matemática axiomática y cualquier teoría matemática, que sea una transformación de una teoría matemática axiomática a una teoría que sea inteligible a partir de unas formas explicativas de los supuestos axiomas. Y ahí es donde entonces la escuela de Erlangen recurre a lo siguiente: ¿cómo hacer
para que los enunciados axiomáticos puedan tener un nivel explicativo. Si no hay más atrás del enunciado axiomático algo que lo pueda explicar. Entonces aquí es cuando se recurre a lo que es la experiencia del lenguaje como uso, del lenguaje como significado en el uso, es decir, la pragmática del lenguaje. Resulta que el lenguaje utiliza una serie de términos en la forma de un uso por el habla que tienen los habitantes de un determinado lugar, que utilizan las expresiones de determinada manera. Pero no es solamente eso. Se trata de que para el campo de la matemática, si empezamos a hacer la explicación de unos enunciados que originalmente eran axiomáticos, vamos a tratar ahora de que esos enunciados sean explicados a partir de acciones que están vinculadas con los contenidos de esos axiomas. Es decir, acciones que son prácticas, y esas prácticas son prácticas de vida cotidiana que tienen que ver con el contenido de los axiomas. ¿Esto qué implica? Que el uso del lenguaje, el significado de las expresiones que tienen que ver con el axioma como enunciado original de una teoría, también tienen que estar revisados o circunscritos a cierto tipo de prácticas. Y entonces, en esa medida es como los miembros de la escuela de Erlangen hablan del lenguaje en pragmático. El lenguaje en pragmático es aquel que permite que quien usa el lenguaje aprende el significado de ese lenguaje en la medida en que hizo cosas que están relacionados con ese enunciado o esa afirmación que es la base de una teoría, que en este caso pues originalmente es la matemática, pero después se traslada a otras ciencias. Yo por lo pronto, para dar campo y no extenderme más, paro por lo pronto ahí para decir cuál es la base entonces de el por qué la escuela de Erlangen parte de estos supuestos de cómo darle justificación a las teorías axiomáticas y cómo tener que justificarlas a partir de el lenguaje en pragmático, que es el uso del lenguaje con la práctica misma, de la acción misma que está relacionada con los contenidos de ese lenguaje. Pues unido a eso que estás mencionando, yo encuentro que la actitud o la postura que asumen los integrantes de la escuela de Erlangen es de tomar o de intentar construir o reconstruir, pero de manera crítica, ese lenguaje que tiene como base lo cotidiano o lo que llamaríamos el lenguaje ordinario, para ponerlo en uso en el contexto de la ciencia. O sea que aquí lo que veo yo es que hay como un ejercicio de un compromiso de que la ciencia como tal sea parte de la vida misma y no como algo aislado. Claro, Astrid, y por eso es que este constructivismo de la escuela de Erlangen parte del principio de que solo podemos entender lo que podemos construir. Eso implica, en otras palabras, que podemos saber de qué hablamos en la medida en que hemos actuado sobre ello. Exacto, eso es lo que también es una de las premisas que plantea el, digamos, los elementos centrales de esta teoría crítica. Y que además pues encontraba que tiene un criterio o una perspectiva de argumentación dialéctica, en el sentido que explica toda la fundamentación como un intento de darle como una estabilidad a esas estructuras teóricas, pero también reconociendo que ahí hay un poder por el conocimiento mismo, por las condiciones sociopolíticas que hay en medio de esto, y que con ello lo que hace es ver cómo hay unos intereses y que esos intereses, en este caso los llama pues intereses de clase o de la clase dominante, tienen con el propósito de construir la ciencia de determinada manera, de presentarla de determinada manera. Y esa revisión de la ciencia a partir del lenguaje, pues lo que permite es también tomar una acción o tomar decisiones con respecto a esa acción
por el carácter lingüístico que hay allí y une por eso la praxis con la vida misma. Yo lo que fui viendo es que específicamente es ver la ciencia, pero de una manera que las personas se puedan apropiar de ella, no para convertirlo en un lenguaje coloquial, sino para tomar el lenguaje coloquial y cotidiano y ponerlo a la altura de un conocimiento y de un lenguaje científico que les permita, que permita pues a ese colectivo, a ese grupo, hacer algo con ello, intervenir en el mundo, diría hoy por hoy, con ese lenguaje. Y esto, pues si yo lo entendí bien, tiene que ver con lo que se denomina el ortolenguaje, que Sí, trae una lógica en sí misma, que identifica unas relaciones de control a través del lenguaje científico, cómo el vocabulario o cómo es el lenguaje científico, pues genera un moldeamiento sobre el actuar de un colectivo o de la sociedad en sí misma. pues bien, en ese mismo sentido, pues se puede decir que pues la teoría constructivista de la ciencia de la Escuela de Erlangen, para romper el círculo de autojustificación teórica por la misma teoría que ha tenido la ciencia, considera principalmente que la ciencia es un actuar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque la ciencia es un conjunto de prácticas que son de tipo social, que no solamente son de tipo investigativo, son de tipo administrativo, de tipo financiero, de tipo diplomático, estratégico, que involucra muchas personas dentro de ese actuar. Y ese actuar está articulado de manera lingüística. Es por eso que el constructivismo que propone la Escuela de Erlangen parte de la idea de que al principio están los grupos humanos que actúan y que de hecho ya disponen de un lenguaje que es ordinario y cotidiano del cual no se pueden desprender, en contraposición al lenguaje especializado, artificial y científico de la ciencia tradicional. El lenguaje cotidiano se habla desde siempre, es lo dado, y en esa medida, como señala Lorenz, que es otro miembro de la escuela, Kuno Lorenz, quien habla filosofa, quien habla y filosofa actúa. Esto está vinculado en la relación directa con la praxis de la vida, que me hace acordar algo que yo he mencionado aquí en más de una ocasión y que con Astel lo hemos estudiado varias veces, que son las relaciones entre pensamiento, lenguaje, eh, acción y mundo. Mundo objetivo, mundo subjetivo y mundo de interacciones sociales. Entonces, en esa medida vemos nuevamente aquí cómo desde otra escuela en la práctica de la vida, lo que llaman los alemanes la Lebenpraxis, está vinculada a esa relación de pensamiento, lenguaje, interacción, mundo. Y para la construcción del lenguaje científico, entonces, se quiere recurrir nuevamente a ir nuevamente al lenguaje del uso, el lenguaje ordinario, como decía también de manera inicial, porque está vinculado esto con la situación vital práctica de los grupos humanos. Y que esto eh, no es una situación que cambia en absoluto desde donde se inician las reflexiones de manera más sencilla de la vida práctica hasta las reflexiones más sofisticadas que son propias de la ciencia y las prácticas determinadas y planificadas de la actividad científica. Todas tienen que ver con esa praxis y donde se usa ese lenguaje, y es a partir de ello que se va construyendo ahí sí depuradamente el lenguaje que sería para el campo de la ciencia. Como se ve, es una propuesta que es bastante ambiciosa. Uh -huh. Eh, esta facultad lingüística. Antes de que avances a ver, yo quiero preguntar algo o que precisemos a ver si estoy como ubicándome. Uh -huh. Ese ejercicio del cual Lorenzen plantea con respecto al lenguaje, que es el hecho de la vida misma y de cómo con el lenguaje también entendemos. Sabemos que no es tampoco reificar las cosas, según lo que yo fui entendiendo. No es decir que por el hecho de decir las cosas ellas son o ellas existen, pero también de por medio ahí hay un ejercicio de lógica. Es lo que uno identifica en este otro lenguaje.
Lo que es buena tu acotación, Astrid, porque eso nos permite, por ejemplo, decir, ellos inicialmente no están preocupados por los problemas de orden filosófico metafísico, no están preocupados por el asunto de la ontología, porque justamente la ontología es la que ha favorecido la aparición de lenguajes axiomáticos y teorías desde enunciados axiomáticos, porque uno cuando formula una teoría es una hipótesis que tiene que sustentarse en algo, y ese algo van a ser generalmente unas afirmaciones que son arbitrarias, que no tienen demostración y que se asumen que por sí mismas son autoevidentes. Y justamente pues eso no se hace cuando se inicia una construcción desde la praxis de la vida, donde el lenguaje en uso va a ser la base con la cual vamos a ir trabajando. Y por supuesto, pues yo veo que esa es como la salida que tienen, porque es el uso. Y por lo tanto no hay esa posibilidad de recurrir a visiones de orden metafísico u ontológico que presupongan una existencia de los seres u objetos independientes de la conciencia, ni que en esa medida es que se le dé una cosificación a través del lenguaje a las cosas de la vida diaria, porque es que al final de cuentas, en la vida diaria ya está, llamémoslo así, no tanto cosificado, sino nominado el conjunto de objetos y de prácticas que se tienen. Es que ya la cosificación en términos ontológicos es como un ejercicio más reflexivo, Astrid, me parece a mí. Cuando uno dice, tráigame la olla que está encima de la cocina, encima de la estufa, uno está hablando en términos pragmáticos sobre algo que hay que hacer. No hay un trabajo analítico acerca de la naturaleza de la olla, si la olla es un objeto independiente de mi conciencia o no, o si hay una sustancia de la olla que me permite identificar su propio noumeno, por ejemplo, que eso sería un análisis ahí filosófico. No, este es una práctica de tipo, por eso es que se llama lenguaje en pragmático, porque es que es en la acción, Astrid. Claro, Yo no pero sé si... sí, sí, claro, eso es muy apropiado con respecto a lo que yo quiero, pues, como precisar. Y también es que en esa relación con esa racionalidad de la lógica, porque ahí también tenía claro de los cuantificadores, y que eso es muy de la, sí, solo sí, para todos los casos, o sea, que vi que era una manera como muy utilizada por ese tipo de ciencia, más no veo cómo se combina. No, no, claro, sí se combina, Astrid, pero como simplemente una herramienta articuladora del lenguaje para darle sentido a las expresiones lingüísticas que se van construyendo, porque es indudable que el papel de la lógica en este caso es un papel articulador para contribuir al sentido de las afirmaciones lingüísticas. Y ya para el campo de la ciencia, con mayor razón, porque justamente las teorías que pueden partir de un lenguaje pragmático, después se van sofisticando como ellos mismos lo afirman, y en la sofisticación, pues necesariamente su articulación tiene que hacer a través del uso de la lógica, pero la lógica ahí solamente es una herramienta articuladora. Sí, sin embargo, también es muy fuerte la herencia del intuicionismo y de estas escuelas de la matemática. Sí, pero por eso vuelvo a decir, Ajá. en, en, en el asunto de la matemática, por ejemplo, si estamos hablando del concepto de número, si Ujú. estamos hablando del número 3, vamos a hacer un ejercicio ontológico axiomático hablando de la existencia del 3, pero desde el punto de vista en pragmático podemos trabajarlo de otra manera, como lo dice un artículo que por ahí leí, y es trazamos 3 líneas y esas 3 líneas son el 3. O cogemos 3 frijoles, los 3 frijoles son el 3. Si te vas dando cuenta, es darle un carácter de orden praxiológico a ciertas categorías que anteriormente eran de orden abstracto para el campo matemático. Sabemos, por ejemplo, que la integral matemática, al final de cuentas, es una suma
que puede ser una suma normal o una suma abreviada, ¿sí? Y que la diferencial es al final de cuentas una sustracción. Entonces, en esa medida, cuando sabemos esto, qué es lo que opera y lo ponemos en términos de lo práctico, estamos construyendo el lenguaje en pragmático. Y de ahí podemos derivar un ortolenguaje que nos sirva para la ciencia y no partir de supuestos de orden metafísico en las teorías, que creo que esa es una de las principales críticas que ellos tienen. Porque mira, desde un punto de vista lógico, filosófico, y no de tipo genético, no de origen, no se puede hablar de un punto cero absoluto de todo esto que estamos discutiendo. Porque recuerda, el lenguaje siempre está ahí. El lenguaje se habla desde siempre, desde antes. Y nos movemos en el medio, en el océano del lenguaje. En esta medida se parece mucho a ciertas cosas que había planteado Foucault en su momento. Entonces, no se puede entonces dejar de recurrir al lenguaje ordinario, al lenguaje cotidiano, que es como recurrir a la vida misma. Sí, ya porque algo que me pareció interesante, sí, es que yo entendí, porque hay cosas en las que pronto estoy desviada, y es que sí permitía este ejercicio de ese lenguaje que conecta con la vida y con la práctica como tal, de llevar a ese desarrollo de pensamiento, de construir de manera abstracta unas fórmulas o por lo menos generar tipos de reglas que permitieran hacer más generalizaciones con las cuales totalmente al automático, pues, o sea, a mí me parece eso útil, o yo lo veo útil. No, está muy bien lo que estás planteando, porque justamente en la medida en que el lenguaje en pragmático se va trabajando para propósitos de la ciencia, entonces va a necesitar de unas reglas, de unos órdenes, y esas reglas y esos órdenes los pueden aportar la lógica, los puede aportar la misma matemática, y es en esa medida entonces se van obteniendo lenguajes más sofisticados, pero que la base tenga que ser el ortolenguaje de la vida cotidiana. Y otra cosa que yo pues lo encontré, o sea, no es que lo digan los textos, sino que yo lo llevo como a esas inferencias, y es como nos quita de la mente o de esa perspectiva que tenemos de la dualidad en cuanto a pensar al estilo matemático de falso o verdadero y abrir las posibilidades a las indeterminaciones. Claro, porque justamente en la vida cotidiana se dan esos elementos de las indeterminaciones. Es más, Por eso es que en el uso de nuestro pensamiento crítico, en una perspectiva de la escuela de Erlangen, el comienzo metódico no tiene que estar siendo buscado más allá de la vida misma. Está en la vida misma, que es acción, es la acción estructurada en términos de eh, praxis con elemento lingüístico. O sea que la acción, y en esto Habermas me hace acordar de Habermas, la acción es algo que tú puedes intelegir. La acción tiene significado. Entonces, por eso la acción es como es en la medida en que tiene un significado y es representable lingüísticamente. Aquí también Kamla, Mitteltras y Lorenzen y Lorenz lo plantean. Y en esa medida se puede establecer una distinción entre lo que uno habla comúnmente y lo que uno quisiera comenzar a hablar metódica y críticamente utilizando las reglas a las cuales tú te estás refiriendo. Y al abrir el lenguaje, y en ese caso a la acción científica, de las probabilidades, de una, por ejemplo, una matemática probabilística, y pues llevado al caso de la vida misma, nosotros no vivimos en razones de A o B o C, sino de tendencias de probabilidad a que suceda tal o cual evento. Sí, estamos de acuerdo, son las llamadas propensiones. Eh, podríamos decir, por ejemplo, que el teórico constructivista de la ciencia
parte de la idea de que la solución a los problemas de la fundamentación en las ciencias tiene que comenzar con la construcción metódica y normativa del lenguaje científico, de la ciencia específica a la que se esté dedicando, e intentar una edificación desde la base, desde el punto cero absoluto que está en la vida cotidiana, y entonces se comienza por ese principio evitando los términos técnicos, las expresiones artificiales, las extrañas palabras, para atenerse única y exclusivamente a las acciones lingüísticas que están vinculadas con la praxis de la vida, vinculada con el tipo de conocimiento de esa ciencia. Y de esa manera construir, o llamémoslo así, reconstruir paso a paso, libre de la circularidad autojustificativa que tienen las teorías que son abstractas, y también hacer una construcción crítica de manera metódica acerca del lenguaje o los lenguajes de la ciencia específica a la que se esté llevando. Eso implica la construcción ya de un ortolenguaje especializado, y que no se constituye una nueva construcción de nuestro lenguaje, sino la repetición crítica de nuestro lenguaje científico y su vocabulario, pero a partir de una base constructiva desde el lenguaje ordinario, en los que nos encontramos con toda la confianza en el medio de los seres humanos, pues lo hablamos desde siempre de manera natural. De esa forma, apoyándonos y apelando a las cosas que nos son conocidas por la praxis vital, hacemos uso del lenguaje cotidiano, y así desde las acciones lingüísticas más elementales construimos, o entiéndase, reconstruimos el lenguaje científico sobre las áreas de significado correspondientes a un determinado tipo de ciencia. Y se comienza, por lo tanto, en medio y con la ayuda del lenguaje cotidiano, y así se emprende la tarea de construir desde el principio el lenguaje científico. Yo no sé si esto es suficientemente claro para entender la naturaleza de esta escuela. Sí, sí, claro. Y digamos que a los elementos que has acabado de expresar, yo le agrego esto de que cómo precisamente toman esos términos o esas definiciones que son de carácter abstracto, que son propios de la ciencia o de ese lenguaje científico, para llevarlo a elementos que son, o a definiciones que son más conocidas, inferidas por el común o por el lenguaje común, y es como ese juego entre lo abstracto o lo difícil de obtener relacionado con aquello que hemos asumido como ya una construcción más interiorizada, para con ello hacer un juego como entre esos dos, y hacer con ello un nuevo lenguaje que permita pues hacer unas nuevas justificaciones, pero también dar elementos de lógica para la refutación de enunciados, de con ello darle un sentido dialógico de ida y vuelta, de como una redefinición, y estos enunciados pues lo que permiten es sostener un diálogo entre las reglas mismas, entre los interlocutores, en hacer nuevas proposiciones de ciencia, y que con ello pues lo que se haga es como elevar el nivel de exigencia para la racionalización de esos conceptos. Yo con esta última parte que estás mencionando no tengo ninguna objeción, estoy de acuerdo, pero es que me parece que al principio de tu disertación de ahora señalaste algo así como que el lenguaje abstracto se combine y se pueda decir de manera concreta. Me dio la impresión que decías eso, pero en eso yo no estaría de acuerdo, porque lo que ellos plantean, a mi juicio, por lo entendido, es que se parte de un ortolenguaje de la vida cotidiana para construir un ortolenguaje científico en manera de construcción. Pero no querría decir que el lenguaje científico es lenguaje cotidiano, porque no lo es, porque justamente con el apoyo de la lógica y el apoyo del el trabajo de la praxis de la investigación, pues se hace mucho más ordenado, sofisticado, en la medida en que va ordenándose la teoría científica. Es lo que yo veo. Eso no significaría que la teoría de la relatividad o la teoría del modelo estándar de partículas de la física cuántica se pudiera decir en lenguaje cotidiano, porque No. yo por lo que veo
hasta donde conozco, no sería posible. No. Pero sí es el hecho de partir de como de esos enunciados que son como más complicados de entender, como en ese ejemplo que estás colocando, y tratar de buscarle una forma de en sí misma, sin salirse digamos, de esta teoría, por ejemplo, buscar en ellas cuáles son los elementos o los criterios que son esenciales o que pueden convertirse en lo que ellos llamarían como las partículas lógicas, algo más pequeño o que está dentro de la misma teoría y que es de pronto más factible de ser explicado para conectarlo con el resto de la teoría, no para volverlo más simple o más básico, sino para hacerlo más comprensible. Pues yo esa parte no sabría decirte cómo responderte, porque lo que veo es, entiendo el proceso constructivo. Ahora, de las teorías ya existentes, yo no vi que dijera que se pueden traducir a un lenguaje de construcción. De las teorías, no. Ellos hablan es de una construcción o una reconstrucción de teorías. Entonces yo no sé con teorías ya construidas de base axiomática y abstracta qué se puede hacer. Ellos tratan de hacer una especie de refundación, a mi juicio, de la construcción del lenguaje científico. Yo creo que es un poco mesiánico eso, porque al final de cuentas eso no se pudo dar y no dio para nada, porque justamente la escuela de Erlangen no, no veo que haya fructificado. No. No, Y, pues y, es muy útil en cuanto a la generación de reflexiones que se dan ahí, porque bueno, a mí las lecturas me generaron, pues, no sé, como esta imagen, pues voy a ponerlo a ver y lo discutimos. Es como cuando uno estando en un gestor bibliográfico, en una base de datos, en un metabuscador, empieza buscando, son por unas categorías que con ello lo que utiliza también el mismo sistema, con su lógica interna que tiene allí, se va uniendo o se va desvinculando a través del lenguaje booleano con esos conectores. Y esto lo que hace es abrir a posibilidades a quien se enfrenta a ese entorno virtual y encuentra son caminos, no respuestas. Y con ello, al abrir caminos, lo que hace es también poner en una forma de mi cerebro, ponerlo a funcionar con el cerebro que tiene la máquina y cambia mi forma de ver el sistema porque en lugar de yo encontrar respuestas, tengo que aprender a conocer esos caminos y caracterizarlos o yo mismo hacerle una clasificación para poderlo manejar, porque lo que hace es abrirme muchos horizontes. Era como yo lo iba viendo en la lectura. ya, bueno, pero entonces aquí ya vamos hablando de un asunto que no tiene que ver con específicamente con construcción del lenguaje, sino ahí estás hablando de una construcción de heurísticas posibles, y no porque cada camino que se vaya encontrando, ese camino después lo voy a volver a encontrar, porque los caminos pueden aparecer y desaparecer, pero es encontrar la mecánica o la dinámica de cómo encontrar caminos nuevos. Tal vez sí, el ejercicio constructivo del uso del lenguaje sí nos pueda llevar a eso que tú estás diciendo. Pero claro, aquí es un ejercicio metafórico que en este diálogo que tú y yo estamos haciendo pudiera surgir cuando tú haces, llamémoslo así, la analogía del buscador en bases de datos y en vez de estar buscando las respuestas por la búsqueda booleana, lo que encuentras son caminos de recorrido que generan, pues sí, unas respuestas a las búsquedas, pero que lo importante son los caminos nuevos que se generan, que esas serían como las estructuras lógicas de argumentación o articulación de los lenguajes, para el caso de un ortolenguaje científico. Pero si te das cuenta, cuando estamos hablando de este nivel, estamos hablando de una construcción segunda. Tú y yo en este momento estamos hablando de una construcción segunda porque es una abstracción de la abstracción inicial. Y bueno, pues yo entiendo lo que me estás diciendo, es probable,
Y a eso, este tipo de teorías puede apuntar y ayudar. Algunos otros que son más pragmáticos en este momento dirían, no, pero eso no me sirve, porque yo necesito resolver problemas concretos, pero entiendo el valor de lo que tú me estás señalando en relación con el ejercicio que me propones. Sí, porque pues lo fui viendo, fue como más una construcción que lo que genera son una red de pensamiento o una red de conexiones en el sentido de esa lógica, más no para tomarlo como en otros, digamos como en las otras escuelas que hemos estudiado, en las otras tendencias, donde uno se encuentra, por ejemplo, yo hacía la comparación con el caso del ejercicio de la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica lo que le interesa es ir al texto mismo, ir al significado, la intencionalidad de quien lo dice, cómo lo dicen. Aquí no se están buscando ni intencionalidades ni significados, tampoco se está buscando establecer unas reglas al estilo popperiano donde eh, hay un orden hipotético deductivo, Y con un método y todas esas cosas, sí. no, entonces digamos que trataba era de cuando iba haciendo la secuencia de las lecturas, comparando con las otras tendencias que ya hemos trabajado. Sí, claro, claro. Entiendo eso. En estas conversaciones que estamos teniendo, pues vale decir que la escuela de Erlangen pues abre una nueva alternativa que no quiere ser solamente descriptiva, sino también una posibilidad de tipo constructivo que pretende hacer un uso normativo de la capacidad lingüística para la construcción de teorías científicas. Se trata, por lo tanto, de realizar una crítica, según ellos, que sea una crítica constructiva de la ciencia con respecto a los lenguajes de las teorías científicas existentes. Señalan que la solución al problema de la fundamentación en las ciencias tiene que comenzar, como se ha dicho, como la construcción metódica y normativa del lenguaje científico, y ya que todo pensamiento es una refinada estilización de aquello que siempre se da en la vida práctica, cosa que ya dijimos al principio, y por eso la práctica científica es un poco también eso, una estilización de lo que se da en la vida práctica, se ha de iniciar en el lenguaje de cada día. Esto, bueno, ya lo dijimos. Eh, la construcción o reconstrucción, uno puede decir que los constructivistas quieren llegar a sentar las bases del hablar cotidiano y científico desde sus fundamentos. Y esos fundamentos son la vida misma. Dando un paso más, se puede uno preguntar en qué consiste esa estilización que acabamos de mencionar y de decir. Y ya podemos señalar que la estilización está en el uso de la lógica para la articulación del lenguaje que explica la acción, en este caso la acción investigativa, y que con ello se permite poder elaborar una serie de discursos de tipo explicativo a partir de la práctica científica. Uh -huh. Pues también por el lado del el carácter del filosófico o de la filosofía, dice que esta teoría constructiva, en el caso de la filosofía, pues se muestra como una ciencia de carácter normativo y se desarrolla en la lógica y en la ética, que al mismo tiempo está en condiciones de fijar unos fundamentos del pensamiento y de la acción humana. Lo entiendo como el darle unas herramientas a esta teoría con la cual hacerla una experiencia útil, pragmática o una experiencia que va más allá de los enunciados para ponerlo en funcionamiento dentro del quehacer científico como parte de la vida misma del filósofo para ponerlo en criterios como de una racionalidad práctica, de tal manera que va más allá de la abstracción y que tenga una utilidad, un sentido de razón de ser. Sí, sí, es cierto, hay ese interés. De todas maneras, yo veo también de manera crítica que esa búsqueda por la comprobación metódica de consideraciones normativas acerca del lenguaje
y que piensa que la fundamentación normativa de la ciencia ha de ir detrás eh, que el nivel de las proposiciones, es decir, que las acciones a partir de las cuales construimos y llegamos a un consenso son lo fundamental para la construcción del lenguaje científico, se queda, me parece, desde el punto de vista práctico, en una buena intención. Porque es que el asunto es que, así como dice que estamos en el lenguaje, que ya el lenguaje cotidiano está ahí porque la práctica de la vida está ahí, hay que decirle a la escuela de Erlangen que es que el discurso científico construido a lo largo de los siglos está ahí. Entonces, cualquier reconstrucción que hay que hacer sería como el ejercicio que en su momento, creo que fue Otto Neurath, señaló acerca de la reconstrucción del pensamiento filosófico científico, y es que el pensamiento filosófico científico o el lenguaje científico para el caso de acá es como un barco que está en medio del mar y que necesitamos reconstruir, y que para reconstruir tenemos que utilizar los elementos que nos da el barco, más otros elementos que pueden estar alrededor del barco para reemplazar los tablones, las tablas, pero no vamos a estar en ninguna tierra firme que nos vaya a permitir hacer la reconstrucción del barco. Es en la propia acción. Entonces, en este caso, para la escuela de Erlangen, la reconstrucción del lenguaje científico, teniendo en cuenta todo lo que hemos señalado anteriormente, tiene que hacerse desde las teorías de las cuales disponemos en todas y cada una de las ciencias. Yo no sé qué piensas tú, Astrid, porque es que ellos plantean como una especie, como le decía, es como un nuevo inicio, como un evangelio mesiánico de volver a hacer la reiniciación, el renacimiento de la ciencia. No, la ciencia como práctica histórica ya está ahí. Yo no sé qué piensas tú, Astrid. Lo que pasa es que, pues bueno, yo tratando de leerlo como en el contexto histórico, yo estaba tratando de que, bueno, esto está muy cercano por las fechas, por los periodos, como muy cercano a lo mismo que estaba experimentando eh, la, las teorías de la primera generación de la escuela de Frankfurt. Pienso que también es por el, como ese marco contextual donde estaban ellos plantados o donde estaban ellos parados, ¿sí? Porque uno sabe ya hoy con la mirada que ya podemos tener en el siglo XXI y con lo que ya vemos del impacto que está teniendo las nuevas tecnologías en la forma de cómo conducen a la sociedad y cómo digamos, la acoplan a un estilo o unas formas y a unas decisiones, pero en ese momento, por haciendo las comparaciones, que es lo que estuve haciendo, yo percibo, sin precisar tampoco, que de una u otra manera Alemania y todos estos países estaban, en el caso de los científicos, viviendo una experiencia muy idílica en su forma de desarrollar su conocimiento científico por las razones que se hayan dado, y que eso lo que hizo fue hacer que ellos pensaran o entendieran que podía haber una ciencia neutral y que entonces esa ciencia neutral podría hacer que cambiara a este mundo o a este tipo de sociedad y que podríamos llegar a ese mundo mesiánico, pues muy seguramente por las experiencias particulares que estuvieron viviendo los científicos que se apropiaron de estas posturas, que yo identifico que hoy, digamos ya con las posibilidades que nos ofrecen estos medios de comunicación de tener la información más al día, más al cotidiano y casi que al instante del momento en que están pasando las cosas, pues que uno puede armar un mapa de la realidad con más elementos que la que pudieron tener ellos, sin desconocer lo que tú estás planteando, porque definitivamente pues también hay que ser críticos frente a la forma como ciertos grupos científicos o ciertos grupos de investigación asumen las cosas. Pero pues Sí, haciendo como de salvadora de esa visión también. pues mira, solamente quisiera precisar lo siguiente. Coincido contigo en que cuando aparece la escuela de Erlangen, estamos hablando de los inicios de la década de los años 60, está consolidándose la mayor producción de la primera generación de la escuela de Frankfurt que se da entre los años 50 y los años 70. Eso en Alemania. Claro, la escuela de Erlangen es una escuela alemana. Es una escuela que es coetánea con esta
primera generación de la Escuela de Frankfurt que está produciendo. Hablando de Adorno, Habermas, Dahrendorf, claro que Habermas es de la segunda, llamémoslo así, de Adorno, Horkheimer, Marcuse, que, 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 que están produciendo, que están vivos y que están produciendo, porque Benjamin ya había muerto, él se había suicidado en la frontera entre Francia y España en la década, al inicio de la década de los años 40, en plena guerra. Entonces, coinciden en eso, pero también coincide con lo que está pasando al otro lado del océano cuando está saliendo la obra de Thomas Kuhn sobre la estructura de las relaciones, revoluciones científicas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, que la escuela de Erlangen también reconoce el carácter interpretativo de los conocimientos, la naturaleza interpretativa del lenguaje, y por eso también le da un peso muy fuerte al carácter del Verstehen, la comprensión, entendida como develación de significados y de intencionalidades. Esto de alguna manera tú ya lo habías tocado hace un rato, pero me parecía que era importante señalarlo. Creo que en esa época histórica, de todas maneras, esa manera de ver la ciencia, la construcción del lenguaje científico, me parece un poco ingenua, porque al final de cuentas no podríamos hacer esa reconstrucción en las distintas teorías de la ciencia, con tantas ciencias, y sobre todo porque las ciencias en ese momento ya se estaban convirtiendo de a poco en una big science, una gran ciencia, que es una ciencia industrializada, donde el asunto ya no, el problema principal no son exclusivamente las teorías, sino que aquí hay todo un asunto de relación entre la teoría de las ciencias, las ingenierías, las industrias y la dinámica de la economía. Entonces, por eso es que digo que es un poco ingenuo también, de un carácter mesiánico de la propuesta de la Escuela de Erlangen, que solamente veía desde la perspectiva netamente epistémica el problema del lenguaje para la ciencia. Es lo que yo diría, no sé. Sí, haciendo más una mirada como muy hacia adentro del mismo grupo. Sí, sí, de acuerdo. Y faltaba de pronto la mirada hacia afuera de cómo estaba esa ciencia impactando o generando las transformaciones sociales o políticas o las que fueran necesarias ver en ese contexto también. Claro, y otra de las cosas es que, bueno, yo lo que dentro de las cosas como valiosas que le veo a la escuela de Erlangen es el ejercicio de tratar de hacer como una red de relaciones, porque precisamente elementos que son de tipo social o situaciones que ellos tomaron de lo social expresado en términos de la lógica formal, de las proposiciones, de los enunciados, y en qué le veo como valioso, que eso también nos ayuda en un momento dado a ser organizados en el pensamiento, o por lo menos nos exige un nivel de organización en el pensamiento, de lo cual pues ya hemos hablado tú y yo en otros contextos, que eso hace mucha falta cuando uno está haciendo hasta una exposición, cuando está tratando de seguir una teoría, la falta de orden, de pensamiento, el lenguaje y acción. Y eso sí lo veo muy útil como recurso que aporta la escuela. Claro, pues a propósito de eso que tú estás señalando, la obra Lógica Propedéutica, que es de Kamla y Lorenzen, allí se puede considerar como una especie de ejercicio de escuela preparatoria para el discurso racional, en el sentido que tú has planteado, y también como una teoría crítica de la argumentación, entiéndase, como una crítica del lenguaje. En esta lógica propedéutica están determinados los elementos y las reglas de todo discurso racional que estos autores consideran debe existir. Digamos lo que primeramente se ha de realizar la explicación de la predicación elemental. La predicación elemental son los enunciados básicos del uso del lenguaje dentro de la vida y que están referidos necesariamente a objetos o a eventos. Entonces, pues en esa medida hay ese primer como planteamiento que ellos señalan. Esta atribución de asignar
un, un análisis al lenguaje usual, la aprendemos y la ejercitamos con muchos ejemplos y contraejemplos, donde a causa de las experiencias obtenidas del actuar común de los seres humanos en la vida diaria, pues el designar o el denegar un predicado, que es lo que se dice de un objeto, es también una acción elemental de la vida cotidiana. Y por medio de esa predicación, entonces disponemos de orientaciones elementales, es decir, enunciados elementales, que están vinculados con la esfera cotidiana, pero por supuesto esto se puede utilizar perfectamente para el caso, por ejemplo, de la matemática, de la lógica, en la construcción o reconstrucción de los lenguajes propios de estas disciplinas. Eh, y se pueden utilizar allí pues elementos para otras áreas del conocimiento científico, y ahí es donde viene pues ese conjunto de reglas de construcción de formas más complicadas a partir de las formas elementales, donde se necesitan las partículas lógicas, es decir, partículas que hacen vinculación, que dentro de los trabajos de asesoría que tú y yo hacemos, sabemos que son esas expresiones de articulación lingüística entre párrafos que permiten dar sentido a una secuencia de argumentación que uno va haciendo, y que son introducidas dialógicamente como una construcción dialógica de la propia lógica aplicada a un discurso. Esto me parece que sí, como tú lo dices, muy útil, por ejemplo, para nosotros como profesores de tesis de grado, de poder ayudar a los estudiantes. Porque los procesos de diálogo de un proponente y que tenga con un oponente, que no necesariamente tiene que ser enemigo, conducen a la justificación o a la refutación de los enunciados compuestos, que son enunciados definidos en un sentido dialógico, y de argumentación y contraargumentación. Entonces, en esa medida, pues yo veo que ahí hay unos buenos aportes que hace la lógica propedéutica de Kaplan y Lorenzen. Uh-huh. Y otro elemento que se resalta por ejemplo, en autores como Extek-Müller. Ajá. Y es el hecho de que la posibilidad de con ello construir una metateoría del conocimiento científico, como Sí. decirlo, de unas lógicas que más bien yo no me centro en una disciplina, sino que lo que yo hago es construir todas unas niveles de racionalidad de segundo orden con los cuales poder ver las cosas más integradas. Me parece excelente eso que estás diciendo, Astrid, porque es que es ahí que a raíz de la elaboración sofisticada y estilizada de los lenguajes desde la práctica cotidiana, desde esos ortolenguajes sencillos, se puede pasar a un ortolenguaje para las ciencias y realizar esta fundamentación que se hace también dentro de un contexto vital de toda la acción social de la ciencia como colectivo. Y por supuesto, en esa medida, la propuesta de Steckmüller es una propuesta de metaciencia, de filosofía de la ciencia, y que lo hace es a partir de la praxis de la vida, donde utilizando el discurso cotidiano, vinculando situaciones de enseñanza y aprendizaje, se hace corrección de equívocos, se va estilizando el lenguaje, permite una construcción del lenguaje científico reconstruido que permite una nueva interpretación de los fundamentos para teorías científicas, y de allí surgen los cuestionamientos críticos que pueden ser problemas filosóficos científicos que pueden ser analizados a partir de esa misma práctica reconstructiva del lenguaje y hacer una reconstrucción del discurso filosófico científico. Yo aquí con esto que estoy diciendo estoy realizando como una especie de síntesis de la propuesta de la escuela de Erlangen. Una pregunta, es que pues son como esos aires de familia ¿qué cercanía o si no la hay entre esta escuela de Erlangen y la visión heredada, la posición heredada de la ciencia? No, Astrid, no veo ninguna relación porque la posición heredada de la ciencia es justamente todo lo contrario de lo que proponen estos amigos. La visión heredada de la filosofía de la ciencia que surge
con las propuestas de la conceptografía de Frege para el caso de los fundamentos de la aritmética, con las críticas de Russell y después los aportes de Wittgenstein del Tractatus, fue a la construcción de una formalización lógico-matemática de las teorías científicas. Más bien, esa formalización llevó a lo que se conoció como la visión heredada, de la cual pues se abrigaron varios miembros del positivismo lógico, no todos, varios miembros del Círculo de Viena, pero no todos, porque algunos lo rechazaron, y que se trasladó a los Estados Unidos y que lo encarnó específicamente Carnap cuando llega a los Estados Unidos. Y por supuesto, Hempel también. El asunto es que justamente esta tendencia de la escuela de Erlangen es totalmente opuesta, porque no quieren hacer formalización ni axiomatización de teorías, sino justamente negar el asunto de las bases axiomáticas de las teorías, sino partir desde la praxis de la vida. Entonces no quieren hacer formalización. Las reglas que ellos ponen es las reglas de uso del lenguaje. ¿Sí? Pero no axiomatizar la teoría. Pero ¿quiénes están relacionados con ellos de alguna manera con aire familiar? La teoría estructural de la ciencia de la escuela de Stanford y la escuela de Múnich. Supes, Moulines, exactamente. Steckmüller, ellos sí. Porque aunque ellos no lo hacen sobre enunciados de estructura lingüística, sino de redes de teoría. Yo creo que ahí sí queda clara esa distinción, ¿cierto? Sí, claro, porque tiene sentido. Sí, el estructuralismo metateórico de la escuela de la Universidad de Múnich y de la Universidad de Stanford no se preocupa por el contenido interno de los enunciados científicos de las teorías, sino de las estructuras globales de las teorías, de cómo se relacionan unas con otras en distintas disciplinas, o partes de teorías grandes, por ejemplo en la física, las distintas teorías que hay sobre cuántica, relativista, mecánica clásica, pero las estructuras lógicas de ellas entre sí, no de los enunciados, nada de lo predicativo específico de los enunciados, sino de las estructuras globales. Esa es la distinción entre la visión heredada y el estructuralismo metacientífico. Pero las dos sí tienen que ver con formalizaciones teóricas axiomáticas. La una sobre enunciados de teoría y la otra sobre estructuras de teoría. Ya. Esa es la diferencia. Sí. No, esta es más cercana, por ejemplo, a la hermenéutica. Esta es más cercana al segundo Wittgenstein. Porque recuerda que el segundo Wittgenstein reniega del primero, que está relacionado con los axiomatistas. Sí. Sí, eso sería lo que yo podría decir al respecto. Pero bueno, me detengo ahí. Pues es que creo que de una u otra manera esta escuela tampoco permite como mayores desarrollos, porque no, o bueno, en todo lo que leí llegaba como a estos elementos centrales, sobre todo porque es más la búsqueda de cómo se hace experiencial o vivencial todas estas teorías, y yo en lo que fui leyendo pues encontraba que también hicieron ensayos con la sociología, con la economía, con la jurisprudencia, con la economía a nivel de empresas y proyectos de investigación en centros de investigación para las ciencias sociales, y que pues parece que por lo menos hasta donde pude ver no es que haya sido una escuela que se haya mantenido en el tiempo o que haya generado como así una segunda o una tercera generación. No, quedó así, pero quedó así porque su programa, me parece que su programa nació muerto. ¿Por qué nació muerto? Porque a pesar de que hay cosas valiosas en relación a la naturaleza del análisis filosófico-lingüístico del lenguaje, la estructura lógica, analítica del lenguaje,
y la visión reconstructiva del discurso filosófico, de todas maneras ya estábamos navegando un universo totalmente diferente de teorías científicas en las distintas ciencias desde el punto de vista de teoría. Y estamos viviendo unas circunstancias sociohistórico-políticas de la ciencia que esto que plantean no hubiese sido posible. Si tú comparas esto que hemos estado hoy analizando con lo que es la tecnociencia y más con la tecnociencia geoestratégica, tú te das cuenta que queda totalmente imposibilitado a un propósito intelectual como el de esta escuela poder tener en estas circunstancias algún nivel de éxito. Sí, además porque todo lo que uno va viendo en las características de esta escuela, pues se van hacia buscar unos fines o unas normas que frente a los postulados le quiten primero pues esos juicios de valor, porque la tarea es la fundamentación más que buscar el carácter, como tú lo decías, ontológico. Trata de promover la construcción de un lenguaje de la ciencia sobre la base de la reconstrucción de las partes que hacen que sea imprescindible el lenguaje natural con el cual se entienden las se entienden tradiciones y formas de explicar o de exponer y planificar el lenguaje científico. Y en medio de esa reconstrucción, pues su recurso es la acción de normas que van dirigidas hacia unos fines, con una seguridad metódica, con unos pasos, con unas formas de hacerlo accesible y de una fundamentación, pero en un sentido de concepto de darle fundamento, pero se queda como girando alrededor de esas características. No veo Sí, más para dónde querrían ir. de hecho, esto se quedó como un programa de esos programas que no abren y que se quedan girando ahí. Lo dijiste perfectamente, Astrid. Sin embargo, yo veo que en la formación de filósofos de la ciencia y en la formación de un espíritu de cultura general de la filosofía de la ciencia, el poder tener este tipo de conocimientos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite tener una visión amplia de los distintos intentos de carácter explicativo, de carácter deductivo, de carácter reconstructivo, de carácter analógico, en algunos casos también hermenéutico y combinatorias analógicas, hermenéuticas, deductivas, como las que aquí se combinan en en el curso de la historia de la filosofía de la ciencia. Y Astrid, saber esto es importante. Yo no veo, por ejemplo, en que en las distintas facultades y en los eventos que he asistido se hable de la escuela de Erlangen. No. No, yo no percibo esto y es importante poderlo tener en cuenta. Además que la bibliografía en español es pobre, realmente es muy poca. Hay más, un poco más en ¿Y por qué inglés, pasa eso? pero principalmente es en alemán donde está la bibliografía. ¿Y por qué pasa eso? Es que es justamente por lo que decíamos con Astrid hace un rato, es que la escuela de Erlangen nació muerta porque en el periodo en el que el profesor Lorenzen junto con Kamlach, Mitteltras, Kunz, Kuno, Lorenz y los demás propusieron una teoría reconstructiva del lenguaje científico en medio de una dinámica de producción científica que estaba en otra órbita. O sea, salieron en el momento que no era. Porque esto hubiese sido mucho más provechoso, por ejemplo, a principios del siglo XX. Yo hubiese pensado que a principios del siglo XX esta visión hubiese sido más accesible. Ahora, ¿había los elementos para poderla hacer? Creo que sí, porque el hacer una reconstrucción del lenguaje científico desde la experiencia cotidiana, ya tenemos varios elementos acerca de la experiencia con las propuestas de Dilthey en las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu. Se había planteado algo de eso, en los cuales el lenguaje tenía algo que ver y había que hacer interpretación. El hecho de recoger el espíritu humanista del
uso del lenguaje en la vida diaria hubiese sido perfecto, ya sea desde la perspectiva de la fenomenología, desde la perspectiva de la sociología comprensiva de Max Weber, que son de esa época, de principios del siglo XX, hubiese tenido sentido. Por supuesto, había unos aportes de la lógica matemática naciente que permitía también la estructuración de lenguajes. Hubiese sido, yo creo que nació como tarde. A mi juicio es eso. Por eso no pelechó en el ámbito internacional de la filosofía de la ciencia, pero hay que registrarla como algo que existe. Seguramente si nosotros no te la nombramos, nunca habías escuchado la escuela de Erlangen. Yo nunca lo he No, yo escuchado. no. No, yo no, es la primera vez. Exactamente. No, yo creo que la mayor parte de la gente, sí. Yo conocí lo de la escuela de Erlangen en 1989. Ya nosotros está Pero vi que nadie hablaba de distante. eso. Nadie hablaba de eso. Además que esa escuela se queda muy pegada como a una ética del lenguaje, a un ejercicio de esa semántica como en la coherencia, y eso, como digo, pues para una forma de organizar el pensamiento, el lenguaje, la acción muy útil, pero creo que no es común en la conciencia o en los colectivos de la conciencia científica trabajar hacia esos caminos. Más bien esto es como un complemento. Por supuesto, estamos de acuerdo y si tú te das cuenta, hay muchos de los elementos de lo que es el espíritu filosófico alemán. Exacto. Es muy, por eso no tuvo una mayor trascendencia por todas estas cosas también. Se quedó como en casa, no tuvo trascendencia y la prueba es que no hubo continuadores ni nada por el estilo. Y yo sí encontré, aunque no encontré el documento, pero sí encontré, por ejemplo, que Canla se fue muy por el camino de cuestiones teológicas y de una tecnología teológica, o sea, de encontrar cosas así, pero solo enunciados. Claro, pero claro, es que hay que entender una cosa, varios de estos filósofos pues, sí, trabajaron en esta propuesta de reconstrucción del lenguaje científico, pero ellos estaban también en otras áreas de trabajo, es indudable. Ellos trabajaban en otros campos, ajá. ¿sí? No, su centro de trabajo no era esto. Esto era parte de sus inquietudes en relación con sus áreas disciplinares. Eh, Kuno Lorenz también tenía sus propias áreas de desarrollo de trabajo. En el caso de Lorenz había unos trabajos que tenían que ver con matemática, en el caso de él. Entonces, Pero hay que... como interesante esa mezcla de la tecnología teológica, o sea, cómo trabaja eso, no sé, no pude leer el libro. Pues habría que ver, porque me parece que tiene sentido la tecnología teológica, porque puede ser unos mecanismos automatizados para mantener los sistemas de creencias de los grupos humanos. Y eso tiene sentido, Astrid. Sí, pues por eso quise buscar el libro y entonces, bueno, no di con... Por esa razón, imagínate cómo es que los grupos de las sectas evangélicas en América Latina han tenido tanto éxito y han socavado la población del catolicismo en América Latina. Han utilizado determinado tipo de operación que ha sido exitosa para ello. Ahí hay una tecnología. Operaísmo es como lo denomina la escuela, ¿no? De Erlangen. Operaísmo del Sí, lenguaje. sí, 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 sí. Entonces, imagínate, ahí debió haber sucedido alguna cosa. Bueno, yo cierro ahí. No tendría más que decir de la escuela de Erlangen. Pues yo lo último que tenía al respecto es esto que me pareció una reflexión muy interesante de Lorenzen en cuanto a que la teoría constructiva de la ciencia eso o da una propuesta elaborada de un saber para con ello hacer una discusión, para también con ello trabajar el carácter interdisciplinar que se encuentra por debajo de todas las ciencias específicas y que esto es enseñable o que siguiendo un paso a paso se puede convertir en una metodología y que en adelante sería una palabra que en términos de Lorenzen busca es una propuesta ética en un término de buscar lo más adecuado para que con ello se haga un programa del vocabulario o un programa que construya un vocabulario fundamental para la ciencia práctica.
A mí me pareció que esto es como sustantivo en el pensamiento de Lorenzen, porque precisamente recoge eso, buscan es una propuesta ética con respecto al lenguaje científico. Claro, indudablemente. Por eso vuelvo y digo que tiene que ver mucho con el espíritu de la filosofía alemana, que de esa filosofía crítica alemana que cuestiona sus propios fundamentos y que va hasta el sentido de la razón y de la acción de la razón. Y la acción de la razón conlleva a lo que Kant pues trabajó en la metafísica de las costumbres, que tiene que ver con toda la acción ética y el juicio racional ético. Sí, pues eso es como ya lo último que yo tengo sobre Ya, los... sí. No sé si Roberto, que está por ahí, o quiere hacer un comentario, O Estelita. o Estela. No, yo quedé aterrada porque yo desconocía absolutamente todo. Lo único que me quedó la duda es de si de pronto alguno de los movimientos de sociología todos estos que hablan del lenguaje, hubieran reencauchado eso de alguna manera subrepticia, pero pues toca como mirarlo con detenimiento, pero no tengo nada que decir al respecto. Bueno, bien. Ahí está Roberto. Sí, buenas tardes, cordial Buenas. saludo. Hola Roberto. Sí, yo escuché de esta escuela releyendo un paper de Luis Francisco que nos había mandado, no sé, a principios de año, la vez que recién iniciaba yo en la tertulia. Y ese documento se llama Matriz de Tendencias en Filosofía de la Ciencia, que nos pasó, y entonces ahí están las diferentes tendencias que prácticamente ha sido el programa de las diferentes tardes de filosofía de la ciencia. Entonces ahí está, pero en la presentación de esta tarde es mucho más completa y comprensible que la descripción que hace en este documento Luis Francisco, porque desde luego él se puso más en una serie de categorías epistemológicas con las cuales uno lo que escribe es una síntesis de la escuela. Entonces esa fue la relación que tuve. Ahora, la pregunta que surgía en mí a medida que escuchaba era que obviamente, ustedes lo dijeron también, la presencia de esta escuela en la actualidad está completamente descontextualizada. ¿Sí? Obviamente, si bien plantea cuestiones pragmáticas a nivel de lenguaje, no la podemos utilizar nosotros ya ahora. Porque como dijo Francisco, nació en una época en que ya cambiaban las cosas. No obstante, sirve para ver un poco cómo el pensamiento, vamos a decir filosófico, ha tenido todas estas lecturas de la realidad, tanto cotidiana como científica, y no fue una sola lectura que dijo todo lo que tenía que decirse, sino cada uno vio pedazos que cuando uno ve el conjunto, el itinerario que enlaza todo, tiene una idea de ese proceso de lectura de la realidad. Entonces yo la veo como un paso más de todas las otras lecturas, una que hace una apertura, la otra que hace la crítica, surge otra. O sea, es una dinámica muy interesante, muy valiosa, y que uno como persona que quiere comprender esto tiene que tener esa apertura y se da cuenta también una cosa que se ha dicho acá en la tertulia. No es aferrarte a una sola y esa es, no. Sencillamente comprenderla versus
aportes y seguir adelante. Ese sería mi comentario. Y una cosa que quiero preguntar es esa conferencia esa serie de conferencias que van a dar, de las cuales Luis Francisco hace la apertura. No tengo claro el día y la hora de la conferencia para poder, digamos, escucharla. Muchas Ah, gracias. ya. Muy Pues, bien, sí, Emanuel, Roberto. Sobre eso, entonces podemos decir lo siguiente. Eh, es un ciclo de conferencias. En ese ciclo de conferencias implican, mm, implican un, vamos a mirar acá. Yo les envié a ustedes, entonces, dice los actuales en historia y filosofía de la ciencia. Entonces, dentro del postercito que se hizo, aparecen cada conferencia y aparece el fecha de inicio y hora de cada una de las conferencias. Por ejemplo, esta es la conferencia de Astrid, la epilepsia como estudio de caso para examinar los límites, las posibilidades y las controversias que presenta el realismo de entidades de Ian Hacking. Invitada a Astrid Bastidas, inicio abril 23, hora 3 a 5. La que me corresponde, que es de la tecnociencia geoestratégica, el inicio es 16 de abril, es decir, mañana, de 3 a 5 de la tarde, por supuesto, hora de Colombia. Hay una tercera que dice USB versus Myth-CRISP Wars, serendipia o violación de la ética científica, que es un estudio sobre genética de un caso que ocurrió el año pasado con el otorgamiento de una patente y el premio Nobel en genética. Eh, esa es para el 30 de abril. Y así sucesivamente las otras, ahí aparecen las fechas. Yo no sé si viste el póster. En el póster, donde dice segundo seminario abierto, tópicos actuales en historia y filosofía de la ciencia, aparecen los conferencistas, pero aparecen también los inicios, en la fecha de la conferencia y por supuesto pues también en la hora. Ahí entonces está en el mismo Sí, correo, Roberto. a lo mejor, Luis Francisco, la letra era muy pequeñita y no logré distinguirla, quizás por Sí, eso. Ahora tengo claro. claro, es muy probable. Es que, claro, si lo lees en el celular va a ser imposible. Te toca ampliarla, Exacto. hacer la ampliación porque ahí Sí, aparece si están las fechas y están las horas. sí, muchísimas gracias, ¿no? Y quiero felicitarte y también a Astrid, Muchas gracias. Gracias, Robert. especialmente de esa, digamos, me parece fantástica. Y ya, digamos, hoy desayunando me vino la imagen de por qué no hacemos una serie de conferencias como resultado de la tertulia. Sí, yo lo veo Pensemos un poco pertinente eso. y me parece bien. Tenemos que organizar eso. Lo que iba a decirte es que también ahí va en el correo, va El el sitio enlace. de la conferencia donde se pueden conectar. Sí, el link, sí, sí, sí. Ah, No, y perfecto. quería nomás también contarles que ayer a la hora colombiana, 8:30 de la mañana, eh, estuve de jurado en la Universidad del Valle, Cali, de la sustentación de una tesis de doctorado en ciencias ambientales, Ah, qué bueno. junto con otra profesora de México y otro profesor de arquitectura. Éramos 4 arquitectos, sin saberlo, éramos 4 arquitectos para un tema que fue en Palmira, eh, los vendedores ambulantes en la Galería Central de Palmira, los problemas ambientales que crean. Y el enfoque que usó el candidato, que ahora ya es doctor, se llama
Reinaldo Aparicio Rengifo de Palmira, fue el urbanismo táctico participativo, que se trabaja mejorando las condiciones de ese lugar urbano, ese espacio que tiene su aspecto público, que tiene su aspecto interno de la galería, con participación de la gente, que rompe un poco lo que nosotros tenemos como diseño de ciudades, que fue hecho por urbanistas que desde su escritorio organizaron la ciudad, y vean ustedes lo que son nuestras ciudades ahora, un desastre. Entonces, esto nomás quería contar. Qué bueno. Porque un buen conocimiento también de todas estas filosofías a un profesional, que puede ser otro, puedo ser yo, poder orientar que hay también otras salidas para mejorar las condiciones, en este caso arquitectónicas, urbanas y ambientales del lugar donde vivimos. Eso es todo. Excelente. Muchísimas gracias. No, me parece excelente eso. Y el hecho de poder multiplicar cada vez más esa colaboración internacional entre colegas en relación con apoyos académicos, investigativos, filosóficos, científicos, me parece que es estupendo. Por eso, la idea que tú acabas de plantear es válida. Habría que ver cómo la canalizamos. Pues el propósito de Astrid y de este servidor es de hacer una labor divulgativa y educativa en los términos de hacer más conocida elementos de filosofía de la ciencia en distintos campos del conocimiento, y que la reflexión filosófico-científica sobre teorías en distintas ciencias, en distintas disciplinas y en distintas tecnologías se puedan hacer para tener una visión más potente por parte de los distintos profesionales de su propio quehacer, de entender el tipo de conocimiento que utilizan y cómo lo utilizan y con qué fundamentos pueden hacer ese uso de ese conocimiento, y cómo pueden organizar también su manera de producirlo o generar transformaciones a través de planes, programas o proyectos que puedan hacer en la ejecución de sus labores profesionales. Ese es el propósito que tiene la tertulia como parte extensiva de los trabajos que hace el grupo Filociencia, que es el grupo que yo lidero de investigación, del cual hace parte Astrid y que está adscrito o avalado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ante el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología en Colombia. Me parece fantástico, Luis Francisco, y solamente un paréntesis para continuar con la tertulia. Con mis profes de arquitectura, digamos, queremos hacer un equipo entre todos y oponernos que todos motivemos desde el primer semestre hasta el último la formación de un investigador inicial, ¿cierto? Entonces, su carrera de arquitectura estará apoyada por la investigación. Ahora, ese grupo de los profesores que van a estar ahí necesitan también consultores y orientadores con quienes, digamos, compartir a lo mejor algún trabajo, algún comentario de algún paper que puedan hacer los alumnos. Y para eso yo quería invitarlos a ustedes para que sean nuestros consultores. O sea, serían consultores del equipo de formación de investigadores iniciales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Cancún. Sí, exclusivamente bajo mi orientación. Entonces, para nosotros también va a ser un gran respaldo contar con ustedes, porque vamos, una vez que constituyamos, desde luego que haremos una reunión, a lo mejor entre todos, tanto nosotros como ustedes, y tuvimos ese equipo, que va a ser un equipo didáctico de enseñanza, investigadores, que apliquen su conocimiento a temas de arquitectura, que no son casas, como viste, puede ser una plaza de mercado, puede ser la vida. Ese es un gran aporte nuestro. Ya dejamos la visión de que la arquitectura era solo proyectar y construir casas o ciudades. No, nuestro propósito es contribuir
a organizar las condiciones de vida de la gente. Y ahí nos articulamos con todas las otras disciplinas. Por eso es interdisciplinar, ¿cierto? Ahora, había sido que no es fácil que la gente, o incluso profesores, consultores, grandes personas, entiendan la realidad en su complejidad, sino la costumbre es unidimensional, como decía Marcuse. Y por eso muchos problemas que estamos sufriendo ahora, que ya había antes, siguen siendo problemas. O sea, pasar a una visión compleja es realmente la exigencia, hasta como decía Kuhn, una especie de revelación, es un eureka que de repente te das cuenta en un momento. Bueno, ahí nomás dejo y Sí, no, dejo la pero idea. bien, no, pues en ese sentido ya después tú tendrás la iniciativa y nos avisarás con cierto tiempo de antelación cuándo tienen pensado la reunión para poder organizarnos nosotros y por supuesto asistir y coordinar algunas acciones que permitieran esa relación académica hermanada que inicialmente pues se da de esa forma y miraremos posteriormente cómo va evolucionando, porque la vida es así. Y sería hacerlo Así de esa mismo. manera, Roberto. Así, muchísimas gracias y que quede un acta de lo que hoy conversamos. Sí, Un abrazo. correcto. Listo, don Roberto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Con gusto, Roberto, con por la gusto. invitación, muy halagada con esa extensión de esa invitación. Muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, voy a ya terminar aquí la grabación y ya nos despedimos.